Buenas tardes, apreciados estudiantes de noveno. Recuerden que para este viernes deben presentar resuelta la guía de sustentación, la cual está basada en una práctica de densidad. Recuerden que esta guía de sustentación debe ser presentada a más tardar el próximo viernes 22 de octubre antes de medianoche. Deben convertirla en formato PDF. Por favor, revisen que la conversión mantenga toda la información necesaria. Recuerde escribir en la parte superior los nombres de los integrantes del grupo, puesto que esta actividad se puede hacer de manera individual o en grupo hasta de 4 estudiantes. Un solo integrante del grupo carga el documento a la tarjeta. Para hacer esta práctica de densidad, que va a valer como calificación de sustentación, ustedes deben ingresar a esta página web, que es un laboratorio virtual. El objetivo de esta práctica virtual es determinar la densidad de diferentes materiales y además demostrar que la densidad es una propiedad específica y que la masa y el volumen son propiedades generales. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es ingresar a el laboratorio virtual. Entonces, ya estando dentro del laboratorio virtual, que es este, nos vamos a esta parte en donde encontramos unos materiales con los cuales vamos a hacer la práctica misma. Tenemos madera, oro, aluminio, cobre, piedra, pómez, granito y PVC. Teniendo en cuenta la guía, lo que nos solicita la guía nos solicita que ingresemos distintos valores de densidad y volumen para los cuerpos propuestos, que eso lo vamos a hacer en transcurso de la guía, pero por ahora pues vamos a diligenciar esta tabla que pide registrar unos resultados teniendo en cuenta que la masa de todos los cuerpos va a ser de 50 gramos. Entonces, en esta columna, en esta segunda columna que les estoy mostrando, pues hay que registrar para todos los cuerpos una masa de 50 gramos. Entonces, aquí escribiremos que el oro tiene una masa de 50 gramos, el aluminio, el cobre, la piedra pómez, el granito y el PVC. Y a partir de esa masa de 50 gramos, vamos a determinar qué volumen ocupa esa masa en cada uno de los cuerpos. Para eso se utiliza el laboratorio virtual. Entonces aquí tenemos esta imagen. Esta imagen tiene aquí dos botones. El primer botón dice todos los cuerpos tienen la misma masa, que es lo que queremos en este momento, que todos los cuerpos tengan la misma masa, que va a ser de 50 gramos. Entonces movemos aquí estos botones y llegamos a una masa de 50 gramos para todos los cuerpos. Entonces ya teniendo una masa de 50 gramos nos damos cuenta que el volumen que ocupa esa masa de 50 gramos en los distintos cuerpos pues va a ser distinta. En la madera va a ser de 71.4 mililitros, en el oro va a ser de 2.6 mililitros, en el aluminio 18.5 mililitros, en el cobre 5.6 mililitros, en la piedra pómez 62.5 mililitros, en el granito 18.9 mililitros y en el PVC 35.7 mililitros. Estos valores para una misma masa de 50 gramos en todos estos cuerpos, esos valores de volumen, los vamos a registrar aquí en esta columna. Recuerden que la unidad de medida que está utilizando para el volumen es mililitros, que se abrevia tal cual está aquí. La letra M minúscula seguida la letra L mayúscula. Entonces, aquí deben escribir el valor en números acompañado de la unidad de medida que es mililitro. Y aquí en esta columna, como ya les dije anteriormente, para todos va a ser de 50 gramos. Ya teniendo la masa y el volumen, entonces pues surgen varias preguntas. Preguntas como, ¿por qué si la masa es la misma, que es 50 gramos, por qué el volumen varía? ¿Por qué el volumen del cuerpo varía si la masa es la misma? Entonces, probablemente eso tenga que ver con la sustancia que compone el cuerpo, con la materia que compone el cuerpo. Entonces, cada uno de estos cuerpos contiene átomos, contiene elementos químicos que lo componen, y estos elementos químicos, pues puede que en uno o en otro cuerpo difieran en su distancia el uno al otro, y difieran también sí, más bien difieran en la distancia del uno en relación con el otro. Por ejemplo, en la madera,
la madera con una masa de 50 gramos, el volumen que ocupa es de 71,4 mililitros, que es el mayor volumen, en comparación con el oro, que es de 2,6 mililitros de volumen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la madera, los componentes de la madera están muy distantes el uno del otro, y por eso pues el volumen es bastante amplio. En cambio, aquí en el oro, la sustancia que compone el oro, los elementos que componen el oro, pues están muy juntos, muy pegados, muy amontonados el uno al otro, y por eso pues el volumen es menor, a pesar de que la masa es la misma para todos los cuerpos. Luego de registrar esos datos de masa y volumen, pues hay que hallar la densidad. Para hallar la densidad, entonces utilizamos una fórmula matemática que es masa se divide entre el volumen. Entonces usted toma la masa y la divide entre el volumen obtenido y halla la densidad. Por ejemplo, la madera tiene un volumen de 71,4 mililitros. Entonces usted escribe aquí 71,4 mililitros. Recuerde escribir la unidad de medida, que es mililitro, ¿sí? Y aquí, para hallar la densidad, usted divide la masa, que es de 50 gramos. Entonces, podemos tomar la calculadora y dividimos 50 entre 71,4. Y el resultado va a ser 0,7. ¿0,7 qué? Pues 0,7 gramos en mililitros. Recuerden que la unidad de medida de la densidad que estamos utilizando aquí es gramos sobre mililitro. De tal manera, hallamos la masa, escribimos la masa, hallamos el volumen y deducimos la densidad a partir de la fórmula. Con esto entendemos entonces que durante el laboratorio vamos a hablar siempre de masa, volumen y densidad. Pasamos luego a resolver el punto número 4, que tiene varias preguntas. La pregunta, ¿cómo es el volumen para la misma masa de los diferentes cuerpos? Entonces aquí tenemos que pensar, revisar si el volumen de los distintos cuerpos es el mismo, a pesar de que la masa es la misma. Contestar esa situación y explicar por qué se está presentando esa situación. La B, porque la masa es una propiedad general de la materia. Recordemos que la materia tiene propiedades específicas o tiene propiedades generales, que esa fue la primera guía que vimos en este tercer periodo. Entonces, las propiedades generales de la materia, recuerden ustedes que no permiten diferenciar una materia de otra. Son propiedades que, como su nombre lo indica, se cumplen para muchos materiales, para muchos cuerpos. Entonces, la masa es una propiedad general, porque como nosotros vemos aquí, pues hay muchos cuerpos que pueden tener la misma masa, que es de 50 gramos, y este valor por sí solo no nos determina si estamos hablando de madera, o de oro, o de aluminio, o de cualquier otro cuerpo, porque la masa es la misma. Entonces, como es una propiedad, la masa que no permite distinguir una materia de otra, por eso se llama propiedad general. La siguiente pregunta, ¿cuál tiene mayor densidad? Pues aquí ya obteniendo los datos, pues revisamos cuál cuerpo tendría mayor densidad y también cuál cuerpo tiene menor densidad. En el punto E, es necesario elaborar un gráfico, un dibujo, en el cual usted coloca en un vasito, dibuja un vaso que le ha agregado agua. Y vamos a colocar allí dentro del vaso con agua, un solo vaso con agua, vamos a colocar todos estos cuerpos, todos estos 7 cuerpos. Colocamos todos los cuerpos dentro del vaso con agua. Para esto es importante tener en cuenta que la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro. Y entonces, al colocar todos estos cuerpos, tenemos que tener en cuenta que la posición que ocupa el cuerpo dentro del vaso con agua, pues va a depender de la densidad del cuerpo mismo. Por tanto, los cuerpos que tengan menor densidad que el agua, es decir, menor de 1 gramo sobre mililitro, pues esos cuerpos van a quedar flotando sobre el agua. Y aquellos cuerpos que tengan una densidad mayor a la del agua, pues van a quedar al fondo.
y más hacia el fondo si la densidad es mayor. Entonces, en relación a eso, pues ustedes tienen que elaborar un gráfico en el cual dibujan un vaso, que le han agregado agua y le han agregado además todos estos cuerpos. Y deben tener en cuenta para la posición que ocupa el cuerpo dentro del vaso con agua, pues la densidad del cuerpo mismo, que ya la han hallado en el punto número 3. En la pregunta 5 dice, registre los resultados en la siguiente tabla. Aquí vamos a tener en cuenta un volumen de 100 mililitros para todos los cuerpos. Entonces, todos los cuerpos van a tener un volumen de 100 mililitros. Entonces, aquí en esta columna, pues vamos a escribir que todos tienen 100 mililitros, 100 mililitros. Ahora, si estos cuerpos tienen un volumen de 100 mililitros, ¿qué masa tienen? Entonces, nuevamente nos vamos a ir aquí al laboratorio virtual y entonces oprimimos aquí el segundo botón. Todos los cuerpos tienen el mismo volumen, pero ahora la guía nos pide que todos los cuerpos tengan un volumen de 100 mililitros, que es el que vamos a colocar acá. Entonces, cuando todos los cuerpos tienen un mismo volumen, fijémonos que el volumen es igual, ¿cierto? El espacio ocupado por la materia es el mismo, que es de 100 mililitros. ¿Qué masa tienen estos cuerpos? Entonces, nos damos cuenta que el que mayor masa tiene es el oro, tiene 1930 gramos, hay aquí. Y el que menor masa tiene es la madera. ¿Sí? Entonces, estos datos de masa de los cuerpos para un volumen de 100 mililitros los vamos a registrar acá en esta columna, masa en gramos. Entonces, por ejemplo, la madera tiene una masa de 70 gramos. Entonces, vamos a escribir aquí 70 gramos para un volumen de 100 mililitros. De igual manera, vamos a registrar los datos de masa para los demás cuerpos. Ya cuando tengamos el valor de la masa y ya tenemos el valor del volumen de todos los cuerpos, pues vamos a calcular la densidad, utilizando la relación masa sobre volumen. Entonces, tendríamos que dividir la masa entre el volumen y nos va a dar una densidad de 0,7 gramos, 0,7 gramos sobre mililitros, que es la misma densidad que anotamos acá en la tabla anterior. Por tanto, aquí inclusive ya podríamos darnos cuenta que la densidad es una propiedad específica, porque siempre la madera va a tener esta densidad. Y además este valor nos va a nos permite diferenciar la madera de cualquier otro cuerpo de la lista que va a tener una densidad distinta. Cuando ustedes calculen la densidad, se van a dar cuenta que cada cuerpo tiene una densidad distinta. Y ese valor de la densidad va a permitir diferenciar un cuerpo de otro. Por eso la densidad es una propiedad específica de la materia. Luego vienen unas preguntas relacionadas con la tabla, como ¿cómo es la masa para el mismo volumen de los diferentes cuerpos? ¿Y por qué? Porque el volumen es una propiedad general de la materia. ¿Cuál tiene mayor densidad? ¿Cuál tiene menor densidad? Pasamos al punto número 7. En el punto número 7 igualmente tenemos una tabla en la que hay que registrar unos datos. Algunos ya están preestablecidos. Tenemos aquí una masa en gramos, de 60 gramos para la madera, de 90 gramos para la madera, de 120 gramos para la madera. Y estos mismos valores en gramos para los demás cuerpos. Para todos los cuerpos es el mismo valor en masa en gramos de 60, 90 y 120. Para cada uno de estos valores hay que hallar el volumen que ocupa esta masa de ese cuerpo. Y luego calcular la densidad. Entonces, nuevamente nos vamos a la página del laboratorio virtual y como nos dice aquí la guía, vamos a calcular una masa de 60 gramos para determinar qué volumen ocupa esa masa de 60 gramos en la madera, en el oro, en el aluminio, en el cobre, en la piedra pómez, en el granito y en el PVC. Entonces nos vamos acá a la página y vamos a tocar el primer botón que dice que todos los cuerpos tienen la misma masa, porque queremos que todos tengan la misma masa, que va a ser de 60 gramos en un primer momento. Entonces, con una masa de 60 gramos, ¿qué volumen tienen esos cuerpos? ¿Sí? Entonces, recuerden que la unidad de medida del volumen es mililitros. Entonces, con una masa de 60 gramos, estos son los volúmenes que tienen los cuerpos.
Esos valores los vamos a registrar aquí en la parte que corresponde a 60 gramos para cada cuerpo, ¿sí? Los registraríamos aquí, los vamos registrando ahí, ¿ya? Y luego pasaríamos a registrar los datos para una masa de 90 gramos. Entonces, vamos a calcular aquí una masa de 90 gramos. Y con 90 gramos de masa, ¿qué volumen ocupan esos cuerpos? Y estos valores de volumen igualmente los vamos a registrar en la tabla. Luego hay que calcular para una masa de 120 gramos. Entonces igualmente calculamos acá 120 gramos. Y estos valores de volumen los vamos a registrar en la tabla para los diferentes cuerpos. Ya teniendo registrado los datos en la columna de volumen para masas de 60, 90 y 120 gramos de los distintos cuerpos, pues nos queda fácil calcular la densidad de cada uno. Teniendo en cuenta que densidad es igual a masa dividida entre el volumen. Y terminaríamos diligenciando la tabla. Luego vienen estas preguntas. ¿Qué pasa con el valor del volumen si distintos cuerpos tienen la misma masa? Entonces, ¿qué pasa con el valor del volumen si distintos cuerpos tienen la misma masa? Entonces, por ejemplo, aquí la madera tiene una masa de 60 gramos, ¿cómo es el volumen? Comparamos con el oro que tiene una masa también de 60 gramos, ¿cómo es el volumen? El aluminio, una masa de 60 gramos, ¿cómo es el volumen? ¿Será que el volumen es el mismo para todos los cuerpos, a pesar de que la masa es la misma? Entonces, eso es algo que ustedes van a descubrir cuando diligencien la tabla. ¿Y por qué creen que eso sucede? Siempre hay que justificar aquí en este caso el por qué es justificar la respuesta. ¿Qué pasa con el valor de la densidad para el mismo cuerpo? Entonces, tenemos 3 masas y volúmenes distintos para el mismo cuerpo. ¿La densidad será la misma para el mismo cuerpo o la densidad cambia? Eso es algo lo cual ustedes también van a descubrir cuando diligencien la tabla. ¿Y por qué pasa eso? Vamos con el punto número 9. Registre los resultados en la siguiente tabla de acuerdo al volumen en mililitros propuesto. Seleccione la opción todos los cuerpos tienen el mismo volumen en el laboratorio virtual. Modifica el volumen de los cilindros y escriba la masa para cada uno de ellos. Entonces aquí hacemos al contrario, ¿no? Tenemos que determinar la masa, si el volumen es de 10 mililitros, de 20 mililitros o de 30 mililitros para cada uno de los cuerpos. Entonces nuevamente aquí nos vamos al laboratorio virtual y lo que vamos a mantener siempre es como el mismo volumen. Entonces todos los cuerpos tienen el mismo volumen y la guía nos pide que el volumen sea de 10 mililitros. Entonces nos vamos hasta un volumen de 10 mililitros. Y con un volumen de 10 mililitros, ¿qué masa tendría el cuerpo? Entonces igualmente aquí están la masa que tiene cada cuerpo con una unidad de medida que es el gramo y estos datos los vamos a registrar en la tabla. Luego la guía nos pide que con un volumen de 20 mililitros, entonces igual registramos estos datos en la tabla. Y luego la guía nos pide que con un volumen de 30 mililitros, igualmente registramos estos datos en la tabla. Ya teniendo registrados aquí los datos de la masa para volúmenes de 10, 20 y 30 mililitros de cada uno de los cuerpos, pues ya queda fácil encontrar la densidad. ¿Cómo se encuentra? Dividiendo la masa entre el volumen. Recuerden, no olviden colocar las unidades de medida de la densidad, que es gramos, entre mililitros. No se pueden olvidar de colocar las unidades de medida. Si estamos hablando de masa, la unidad de medida utilizada son gramos. Si estamos hablando de volumen, la unidad de medida es mililitro. Y si se está hablando de densidad, la unidad de medida utilizada es gramos dividido en mililitro. Esa es la manera en que se escribe y no la pueden olvidar. Siempre hay que escribir la unidad de medida. El número debe ir acompañado de la unidad de medida. Ya diligenciada la tabla del punto número 9, venimos al punto número 10, que dice, de acuerdo a la tabla anterior, represente en una gráfica volumen en el eje X frente a la masa en el eje Y. Represente cada línea que representa un cuerpo con un color. Elabore una tabla de convenciones.
Entonces, ¿qué es esto? Es hacer un plano cartesiano, ¿sí? Entonces, para hacer el plano cartesiano, utilizamos el eje X y el eje Y. En el eje X vamos a registrar los valores de volumen y en el eje Y vamos a registrar los valores de la masa. Entonces, y vamos a representar cada cuerpo con un color. Entonces, por ejemplo, cuando el volumen en mililitros es de 10 mililitros para la madera, vamos a devolvernos acá. En gramos, en 10 mililitros de volumen, hay 7 gramos de madera. Entonces, aquí escribiríamos 7 gramos. Ahora para 20 mililitros. Entonces, movemos acá el botón. Y para 20 mililitros es de 14 gramos. Entonces, registramos acá el valor de 14 gramos. Ahora para 30 mililitros. Entonces, para 30 mililitros, el valor es de 21 gramos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pues dibujar un eje X en donde vamos a registrar volúmenes y un eje Y en donde vamos a registrar masa en gramos. Y localizamos en el plano cartesiano estas coordenadas. Para la madera de 7 gramos contra 10 mililitros y colocamos un puntico, 14 gramos contra 20 mililitros colocamos un puntico, 21 gramos contra 30 mililitros y colocamos un puntico. Entonces tenemos 3 punticos para la madera dentro del plano cartesiano. Esos 3 punticos los vamos a unir y se formará una línea. Esa línea le vamos a colocar un color. Por ejemplo, a esa línea le colocamos un color azul. Entonces, cuando ustedes terminen de dibujar todos los cuerpos representados en el plano cartesiano, su masa y su volumen, entonces vamos a tener 7 líneas, cada una de un color distinto. Pero entonces ustedes tienen que hacer una tablita de convenciones en donde van a dibujar una línea azul, por ejemplo, y van a decir que eso es madera. O van a dibujar una línea amarilla y van a decir que eso es el oro. Es decir, hay que hacer una tablita de convenciones para saber la línea qué cuerpo está representando. De tal manera, con esto, muchachos, ustedes están aprendiendo a elaborar un gráfico tipo plano cartesiano a partir de una tabla, registrando datos en los que van a incluir el volumen contra la masa. Por ejemplo, si nosotros buscamos en internet representación de la masa, representación de la masa y el volumen en plano cartesiano, encontramos, por ejemplo, estas imágenes que nos pueden ayudar, esta imagen que nos puede ayudar, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, el eje X y el eje Y sería el eje Y. Entonces, en el eje X vamos a representar el volumen. En el eje X vamos a representar el volumen. Y en el eje Y vamos a representar la masa. Entonces, usted escribe las distintas medidas del volumen y aquí escribe las distintas medidas de la masa y ubica dentro del espacio del plano cartesiano los puntos que corresponden a masa contra volumen y luego van a salir 3 punticos, ¿cierto? Porque estos son como coordenadas, ¿no? 7 gramos contra 10 mililitros, 14 gramos contra 20 mililitros, 21 gramos contra 30 mililitros. Entonces salen 3 punticos en el plano cartesiano. Y esos 3 punticos usted los va a unir, ¿sí? Por ejemplo, los une y hace una línea entonces de color azul. Y entonces usted va a decir que la línea de color azul corresponde a la madera. Luego saldrá otra línea para el siguiente cuerpo.
otra línea para el siguiente cuerpo. Pero tiene que hacer una tablita de convenciones que es como esto, en donde quede claro cada línea qué cuerpo está representando dentro del plano cartesiano. Y así entonces usted está representando, está trasladando información de una tabla a un gráfico tipo plano cartesiano. Bueno, espero que haya quedado claro. En el punto número 11, dice, de acuerdo a lo anterior, resuelva. ¿Qué pasa con el valor de la masa si distintos cuerpos tienen el mismo volumen? Entonces, distintos cuerpos tienen el mismo volumen, ¿cierto? Que son 10, 20 y 30 mililitros. Sin embargo, la masa es distinta, ¿sí? Cuando ustedes consignen aquí la masa de los distintos cuerpos, se van a dar cuenta que la masa es distinta, ¿sí? Entonces, es lo que van ustedes a evidenciar. ¿Qué pasa con el valor de la masa si distintos cuerpos tienen el mismo volumen? ¿Qué pasa con el valor de la densidad para el mismo cuerpo? El valor de la densidad para la madera, que es este cuerpo, ¿será que estos valores son los mismos o será que no? Y luego miremos aquí el valor para la densidad del oro, ¿será que los valores son los mismos? ¿Y será que estos del oro son iguales a estos de la madera? Eso es lo que ustedes van a evidenciar cuando diligencien la tabla. ¿La densidad del mismo cuerpo varía al variar el volumen? Entonces, al variar el volumen, ¿la densidad del cuerpo varía? Eso es algo que ustedes van a evidenciar también cuando diligencien la tabla y hagan los cálculos matemáticos. Pregunta número 12. ¿Por qué la densidad, finalmente, por qué la densidad es una propiedad específica de la materia? ¿Por qué la masa es una propiedad general de la materia? ¿Por qué el volumen es una propiedad general de la materia? Y ya para terminar, ustedes van a elaborar 3 conclusiones de la práctica anterior. Les recomiendo que las conclusiones que ustedes escriban se relacionen con los objetivos, porque la intención de esta práctica era que usted aprendiera a hallar la densidad de diferentes materiales y que reconociera que la densidad es una propiedad específica y que la masa y el volumen es una propiedad general. Entonces, las conclusiones tienen que ir relacionadas con los objetivos de la práctica y la práctica misma. Entonces, muchachos, les recuerdo finalmente que esta guía de sustentación deben colocarla en la tarjeta que ya está habilitada antes del viernes 22 de octubre, antes de medianoche. Pueden trabajar en grupo, máximo 4 estudiantes por grupo, o de 2 o de 3, o pueden hacerlo de manera individual. Recuerden escribir aquí los nombres de los integrantes del grupo. Luego que tengan todo listo, convertir todo esto en PDF y como PDF cargarlo en la tarjeta. Un solo estudiante por grupo lo debe cargar en la tarjeta. Bueno, chicos, espero que esta explicación les haya sido algo útil y que la diligencien adecuadamente esta guía de sustentación. Que tengan un feliz día.